Muy buenas tardes para todos, siendo las 5:23 de hoy, miércoles 27 de mayo, damos inicio a la sesión ordinaria correspondiente al día de hoy. Señora Marinés, por favor, hacemos llamado para verificación de quórum. Buenas tardes, honorable concejal Juan José Ballesteros Jiménez. Buenas tardes para todos, Juan Ballesteros presente. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Señora secretaria del Consejo Municipal, muy buenas tardes. Honorables concejales, buenas tardes. Representantes de la Administración Municipal, muy buenas tardes. Camacho González, Juan Gabriel, Partido Alianza Verde, presente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Con las muy buenas tardes para todos y todas presentes, señora secretaria. Honorable concejal Julio Isaías Fique Laverde. Muy buenas tardes, Julio Fique, presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Buenas tardes para todos y todas, Omar González del Partido La U, presente. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Muy buenas tardes para todos y todas. Jorge Gutiérrez del Partido Demócrata, presente, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. Buenas tardes para todos y todas. John Jairo Molina Chiriví del Partido Liberal, presente, señora secretaria. Honorable concejal Libardo Montaña Carrillo. Muy buenas tardes para todos y todas. Libardo Montaña presente. Honorable concejal José Alirio Rodríguez Cárdenas. Señor presidente, 8 honorables concejales en el recinto, 1 inasistencia, hay quórum. Por favor, damos lectura al orden del día, señora secretaria. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación a debate. Cuarto, citación a debate de control político al Comité Evaluador de las postulaciones a la convocatoria número 001 establecida mediante resolución número 306 de octubre 17 de 2025 en la selección de los posibles beneficiarios para la construcción de vivienda nueva rural en sitio propio. Ingeniero Carlos Iván Peña Ramos, Secretaría de Planeación e Infraestructura. Arquitecto Juan Carlos Moreno Castro, Director de Urbanismo. Doctora Carolina Hernández, Secretaría de Desarrollo Social. Doctora Jamie Daniela Blanco Salazar, Secretaría de Gobierno, y señor Uriel Tinoco Zamora, para que presenten un informe detallado del avance de este proyecto que beneficia a los hogares boyacenses rurales. Concejal citante José Alirio Rodríguez Cárdenas. Quinto, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, se pone en discusión el orden del día. Concejal Omar González tiene el uso de la palabra. Darle las buenas tardes al honorable consejo, a nuestros citados del día de hoy. Solicitarle, señor presidente, que se haga una modificación en el orden del día y se deje el punto de citaciones en el último punto, debido a que el concejal citante ya viene en camino, pero por cuestiones de tráfico no ha podido arribar al consejo. Entonces, para ir tratando los otros temas, y dejamos ese punto de últimas, presidente. Gracias. ¿Alguna otra intervención por parte de los concejales? Se toma la solicitud para modificación del orden del día. Señora Marinés, por favor, hacemos llamado para la votación. ¿De la modificación? Sí, señora secretaria, por favor. O como lo acaba de nombrar el concejal Omar González, para que se deje por último la citación a debate de control político para el concejal Alirio Rodríguez. Entonces, el orden del día quedaría de la siguiente manera. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación a debate. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, citación a debate de control político al Comité Evaluador de las postulaciones a la convocatoria 001 establecida mediante resolución 306 de octubre 17 de 2025 en la selección de los posibles beneficiarios para la construcción de vivienda nueva rural en sitio propio. Ingeniero Carlos Iván Peña, arquitecto Juan Carlos Moreno, doctora Carolina Hernández, doctora Jamie Daniela Blanco Salazar y señor Uriel Tinoco Zamora, para que presenten un informe detallado del avance de este proyecto que beneficia a los hogares boyacenses rurales. Concejal citante José Alirio Rodríguez Cárdenas. Honorables concejales, ¿aprueban el orden del día como acaba de ser leído por la señora secretaria general del Consejo?
Señor presidente, aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, citación a debate. Tenemos citaciones a debate. No se presentaron. Siguiente punto. Cuarto, lectura de correspondencia. Tenemos correspondencia, señora secretaria. Fue radicada las respuestas al cuestionario para la sesión de mañana, ya se las compartí a los correos. ¿A qué hora fue radicado, señora secretaria? Sobre las... A las 15 y 18, a las 3 y 18 de la tarde. ¿Tenemos más correspondencia, señora secretaria? No, señor. Siguiente punto, por favor. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Se abre el punto de proposiciones y asuntos varios, honorables concejales. Concejal Omar, para proposiciones y asuntos varios. Para varios, señor presidente, hacerles una cordial invitación a todo el honorable consejo a participar en los debates que están cursando en la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública. El día viernes vamos a iniciar con nuestros 3 proyectos de acuerdo que tenemos, debido a que ayer se cumplieron el plazo para radicar las diferentes ponencias de los proyectos. El viernes vamos a tener comisión a las 10:40 de la mañana, están todos cordialmente invitados, y a los concejales de la comisión están citados a esa hora. También, señor presidente, solicitarle que la próxima semana vamos a solicitar para continuar el debate de estos proyectos, para que podamos cuadrar el horario, bien sea a las 10:40 o a las 4 de la tarde, para que podamos cuadrar con las otras comisiones que vienen trabajando los diferentes proyectos, porque vamos a necesitar toda la semana para trabajar estos proyectos en comisión. Es eso, presidente, mil gracias. Concejal Ibardo, para proposiciones y varios. Gracias, presidente. Nosotros el día de ayer, aquí todos los concejales firmamos una proposición o una solicitud a la administración que fue dirigida. Quisiera saber si fue enviada el día de hoy, presidente, pues aprovechando que está nuestro secretario de Planeación para que nos cuente sobre el tema que se relacionó en esa proposición, en la cual pues todos los concejales firmamos. Entonces sí quería saber eso, presidente, si es el momento adecuado para que, aprovechando que está nuestro secretario de Obras Públicas, nos comente qué ha pasado con ese tema, con el tema de la laguna, la vereda hacia la vereda Chircal, y sobre los malos olores que se están presentando desde el barrio Santa Elena hasta el barrio Gaitán. Esa sería mi intervención en varios, presidente. Muchas gracias. Ya continuamos con el tema de proposiciones y varios. Por favor, actualizamos el quórum. Señora Marínez. Honorable concejal José Alirio Rodríguez Cárdenas. Buenas tardes para todos. Alirio presente. Señor presidente, 9 honorables concejales en el recinto de quórum. Disculpe, señora Marínez, ¿sí fue posible erradicar la proposición el día de hoy? Sí, señor, eso se radicó en la hora de la mañana. Concejal Omar, tiene el uso de la palabra. Respecto a la proposición, señor presidente, para que le haga seguimiento, que es una proposición que tiene unos días de cumplimiento. Espero no equivocarme, pero son 5 días donde la administración debe dar respuesta a la solicitud dada en la proposición. Continuamos el punto de proposiciones y varios, honorables concejales. Si no hay más proposiciones, concejal Camacho. Gracias, honorable concejal, por permitirme el uso de la palabra. En proposiciones y varios, respecto a la solicitud que hizo el honorable concejal Montaña el día de ayer respecto a la visita que se hizo en compañía de la comunidad y la administración municipal para la entrega de la vía del sector Mirador hacia el cementerio, de la construcción que se está realizando desde la construcción del tanque, de la
el tema de la vía peatonal, de los adoquines, pero entonces, aprovechando que tenemos aquí a nuestro secretario ingeniero Carlos Iván, para que palabras de él nos exponga a las inquietudes que su merced tiene y parte de los concejales, de que se estableció compromisos con el contratista, y también creería que parte de la administración que ya estaba recibiendo esa obra, que esta semana creería que ya queda culminada por parte del contratista. Entonces, para que sea él quien nos informe y no, digamos, tengamos un inconveniente con que se expongan temas que no hayan llegado a conclusión desde la administración con el contratista. Muchas gracias. Teniendo en cuenta, concejal Luis Cortés tiene el uso de la palabra para proposiciones y varios. Gracias, presidente. Es el mismo tema del concejal Camacho, pero también invitar a la Secretaría de Gobierno para la cuestión del peso, la cantidad de peso que soportan esas vías, y con el decreto que hay de 10 toneladas que van a hacer o que ¿qué se puede hacer para evitar que entre tanto vehículo tan pesado allá a la zona de la vía que conduce al mirador? Recibidas las inquietudes de proposiciones y varios, encontramos aquí a nuestro secretario de Planeación. De una vez saludamos. Bienvenidos, ingeniero Carlos Iván, ingeniera, y a nuestro arquitecto de Obras Públicas también. Bienvenidos al recinto del Consejo. Debido a la modificación del orden del día, si les es posible, ya que a ustedes se les citaron para todo el tema del comité evaluador de la construcción de vivienda nueva rural en sitio propio, si le tiene a bien dar una respuesta ahorita respecto al tema de proposiciones y varios, entonces le voy a dar el uso de la palabra a la administración. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales, a la mesa directiva, señora María Inés, muy buenas tardes, y a mis compañeros de la administración, muy buenas tardes. Sí, pues digamos que el viernes tuvimos la reunión con la comunidad de la vereda Bobacé para hacer la verificación del estado de la vía y también con algunas observaciones que ellos tenían con respecto y en el marco del contrato del acueducto fase 1. Vamos que, como ustedes pudieron acompañar el recorrido, la reunión, pues digamos que prácticamente en cierta forma se desvirtuó un poco a lo que íbamos a ver, que era el estado de la vía y los daños que se habían ocasionado por la ejecución de este contrato. Una vez pues ya se logró consolidar y poder realizar el seguimiento de las afectaciones de la vía y las diferentes observaciones que tenía la comunidad, se hicieron una serie de compromisos en cuanto, digamos que al mejoramiento de algunos puntos específicos, pero se pudo evidenciar que la vía pues está en buenas condiciones. Adicional a esto, también digamos que hay algún tipo de afectaciones en algunos predios privados, los cuales pues el contratista hizo unos compromisos con los propietarios para ir a hacer la verificación y las reparaciones que hubiese lugar para mitigar, digamos que, o corregir cada una de estas afectaciones ocasionadas. En ese orden de ideas y en ese entendido, seguimos haciendo nosotros el recorrido por la adoquinada y pues evidenciamos que el material pues está acopiado, no había bastante reguero, sino pues lo normal de la ejecución de la obra. ¿Qué pudimos evidenciar? Pues que la mayor parte de peatones no usan lastimosamente el sendero peatonal, sino que van sobre la vía más a un tema, digamos que cultural. Pero pues el adoquín lo estaban sentando, estaban trabajando en ese momento,
el ingeniero Christopher dijo que de acuerdo a la sesión que se había adelantado por parte del Consejo Municipal y a los compromisos adquiridos, el cual uno de ellos era que se tuviera un paletero, pues él contaba con la persona ahí, pero pues digamos que cuando el paletero hacía algún tipo de observación, lo que ocasionaba era que generaba alguna molestia con los transeúntes, y lo que hacían pues digamos que en algunas ocasiones era insultarlos, utilizar malas palabras, pues porque él hacía la recomendación de que se fueran por parte de la vía. También se adquirió otros compromisos por parte de la administración municipal, teniendo en cuenta de que la comunidad tiene una preocupación bastante sentida con sobre todo el tema del tráfico, porque pues pasan vehículos de más del tonelaje permitido. Entonces pues digamos que esto ocasiona un deterioro prematuro a la misma vía, unos riesgos para los peatones que transitan esta vía. Entonces pues digamos que en ese entendido la Secretaría de Planeación va a hacer digamos que una convocatoria a los representantes de la fábrica de tubos para que pues puedan ellos tener un diálogo con la comunidad, lógicamente con la intermediación de la administración municipal, y pues se puedan llegar a algunos acuerdos, que fue más el sentir digamos de esa reunión, más allá de las diferentes observaciones que se tenían en cuanto a la ejecución del acueducto. De igual manera se despejaron algunas preguntas de orden técnico, de orden de ejecución. En ese momento pues se despejó cada una de estas dudas. Ya el resto que falta pues es una vez ellos ya hayan corregido y hayan ya cumplido con todos los compromisos que tienen, pues se pueda llegar también a generar las firmas de las actas de vecindades, que como se les dijo en su momento, pues no son en bloque, sino hay cosas específicas. Algunas personas aducían que no firmaban que porque al vecino no le habían arreglado la cerca, otras entonces pues ahí se adquirieron compromisos particulares, lo cual pues digamos que la comunidad lo vio con buenos ojos, y la idea es que se cumplan esos compromisos, y para eso pues nosotros también vamos a estar atentos. Ese fue prácticamente el recorrido, pues ustedes saben, y bajo la exposición que hicieron en la sesión que se tuvo acá en el Consejo Municipal, pues ya ese contrato tiene un avance de ejecución bastante alto. Ya lo que les queda, y digamos que los concejales que pudieron acompañar el recorrido, es muy poco en cuanto a obra civil, pero pues la idea es de que una vez ellos ya se haya terminado el tiempo de ejecución que tienen y entre en funcionamiento esta red de respaldo para el municipio, pues ahí ya atendemos y acataremos cada una de las observaciones, le haremos el seguimiento. Una vez se haya cumplido con todo, pues nosotros iniciaremos ya el proceso de liquidación. Entonces pues esto fue prácticamente lo que se evidenció en este recorrido. No sé si de pronto ustedes tengan alguna pregunta en particular que yo les pueda responder el día de hoy. Muchas gracias. Concejal Omar, y seguía concejal Ibardo. Para referirme al mismo tema, señor presidente, y al ingeniero, claro que acá no está el ingeniero Uriel, que es el encargado del tema, pero sí está a su merced, ingeniero de planeación. Solicitarle que quedó en los compromisos que en la liquidación se le ven alrededor de 700 millones, que no se le va a cancelar hasta que realmente no terminan todo. ¿Qué pasa? Del barrio Gaitán hacia el Rebombeo, de la escuela del barrio Gaitán hacia el Rebombeo, antigua escuela, ahora CDI, taller de los artistas, hacia el Rebombeo, no han hecho ninguna intervención. Ahí tienen que arreglar la vía, llenar todos los huecos que quedaron. Entonces ellos dijeron que en 6 días acababan, los cuales ya como que vencen hoy o mañana, pero se vio que no van a poder terminar. Yo creo que eso les va a llevar 15 días, 20 días más.
también porque no han cuadrado las válvulas, han hecho las pruebas. Entonces, por favor, desde ya solicitarles a ustedes que ese tema quede bien revisado y que se informe por las redes sociales de la administración que esa obra se recibió y el mantenimiento de las vías, porque ellos decían que no tenían plata para vías, sino solamente para el sitio donde habían hecho el hueco para meter la tubería. Entonces, por favor, revisar todo ese tema bien y que no se vaya a presentar posteriormente reclamación de la comunidad. Es esa solicitud personalmente. Gracias, presidente. Concejal Libardo. Gracias, presidente. También le agradezco a nuestro secretario de Obras Públicas por estar pendiente de este proyecto y la culminación. Sí, yo en la semana pasada, desde esta curul que fui proponente, en el cuestionario decía cuando era la terminación de esta obra y nos decían que faltaban 6 días. Entonces sí recomendarle mucho que se socialice a la comunidad cuando hace la entrega total, el 100% de esta obra, ingeniero. Sí le recomiendo mucho desde esta curul que sea socializado este tema, porque vemos que ellos desean a 6 días y como lo decía también el concejal Omar, y como lo hemos pensado algunos concejales, esta obra no creo que la acaben en 6 días, porque eso tenía que entregarse hoy, si no estoy mal, el 29, mañana, 29, si no estoy mal, tenía que entregarse esa obra. Y hay unas partes, lo que va sosteniendo los adoquines, que hay unas partes fracturadas, entonces sí recomendarle que esas dejen como estaba anteriormente. Eso es lo que yo he evidenciado. Y pues lo que se ha evidenciado, que se entregue totalmente, y cuando se vayan a hacer ¿cómo se llama eso? Cuando se vayan a hacer todas las pruebas, ingeniero, muchas gracias. Al terminarse en estas pruebas, pues desde lógico ellos dirán, funciona, no funciona, para tal fecha está, entonces que nos den fechas exactas. Y aprovechando que está nuestra secretaria de gobierno, pues que se ha adelantado esta semana con el contratista sobre el tema que estamos hablando anteriormente, sobre las toneladas o la capacidad que tienen que tener los vehículos aquí en el municipio. Pues esa sería como mi intervención, agradeciendo pues que estamos ahorita en la sesión y agradeciendo que están ustedes acá, pues aprovechando, y para que la comunidad que nos está escuchando pues esté informada. Muchas gracias, ingeniero y secretarios. Le voy a dar el uso de la palabra al concejal John Chirví, sin antes recordarles, honorables concejales, que estamos en el punto de proposiciones y el motivo de esta citación es el tema de construcción de vivienda nueva rural en sitio propio. Entonces, si muy amablemente, como lo está haciendo la administración, de responderlo, si no después se llegará el momento en que se solicite, como se solicitó por escrito, en cada una de las proposiciones. Le voy a dar brevemente, de manera concreta, le agradezco, concejal John, para poderle dar orden y continuidad a la sesión. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. Pues como estamos en el punto de varios, pero estaban tocando este tema, no sé si nuestra secretaria de gobierno, si tiene en cuanto si hay un PQR o solicitud por parte de la comunidad desde que está en producción esta fábrica, con el tema de los vehículos de esta fábrica con su materia prima, si alguno de la comunidad o de ese sector ha tomado alguna solicitud directa o un PQR ante su secretaría sobre, pues de acuerdo a lo que estábamos hablando en la mesa con la comunidad, que pues ellos también saben que hay un decreto donde Boyacá hay un límite para el tonelaje de estos vehículos. Entonces creo que hubo una representación por parte de la Secretaría de Gobierno, pues de pronto si su merced nos quiere ahondar un poco en el tema, ya que no es de esta citación. Muchas gracias, señor presidente.
¿Desea intervenir algo más, ingeniero? Continuamos. Listo, entonces le voy a conceder, para continuar con la sesión, le voy a conceder el uso de la palabra a la administración. Tiene el uso de la palabra, ingeniero. Gracias, presidente. Pues voy a ser muy breve en cuanto a lo que me dice el concejal Omar y el concejal Libardo. Se prorrogó este contrato 10 días más, teniendo en cuenta pues que no se alcanzaba a terminar el contrato. Lógicamente pues se puede hacer una terminación con observaciones, pero no se puede hacer una terminación hasta que no se haya puesto en funcionamiento, por lo menos de manera de prueba, la red hidráulica. Entonces eso, digamos que el primer punto. El segundo punto, vamos a estar nosotros pues muy atentos. La idea es que la vía que en las mismas o mejores condiciones, el contratista tiene toda la disposición y pues no hemos tenido mayor dificultad. Hemos trabajado mancomunadamente como parte de la administración y el contratista. El tema de las dilataciones, pues eso tiene un acabado en granito, concejal, pues eso no está terminado, está en proceso de construcción, por eso a veces se evidencian esas fisuras más allá que grietas, al igual que esa tubería ya se le han hecho unas pruebas de presión, entonces eso garantiza, no al 100%, pero sí te garantiza, digamos que en gran porcentaje de que el sistema va a entrar en funcionamiento sin ningún problema. Es simplemente eso, señor presidente, que quería yo pues intervenir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a la administración por sus respuestas en proposiciones y varios. Siguiente punto, señora Marínez. Sexto, citación a debate de control político al Comité Evaluador de las postulaciones a la convocatoria número 001, establecida mediante resolución número 306 de octubre 17 de 2025, en la selección de los posibles beneficiarios para la construcción de vivienda nueva rural en sitio propio. Ingeniero Carlos Iván Peña Ramos, arquitecto Juan Carlos Moreno, doctora Carolina Hernández, doctora Jamie Daniela Blanco Salazar y el señor Uriel Tinoco Zamora, para que presenten un informe detallado del avance de este proyecto que beneficia a los hogares boyacenses rurales. Concejal citante, José Alirio Rodríguez Cárdenas. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Les saludamos a la Secretaría de Planeación, ingeniero Carlos Iván, director de Urbanismo, y junto a nuestra ingeniera también, nuestra secretaria de Gobierno y nuestra secretaria de Desarrollo Social. Bienvenidos al recinto del Consejo Municipal. Concejales, muy buenas tardes nuestra secretaria y la comunidad que nos sigue por las redes sociales. Le voy a conceder la palabra al concejal citante. Concejal Alirio, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes para todos, secretaria de Gobierno, secretaria de Planeación, director de Urbanismo, arquitecta, y doctora Carolina, buenas tardes, doctora secretaria de Consejo, honorables concejales, buenas tardes. Es un tema importante, por eso la invitación a que nos cuenten cómo va ese proyecto, ya que sabemos que hay usuarios que carecen de vivienda, no tienen recursos para tener una vivienda digna, y es muy importante que nos cuenten cómo va ese proceso, qué gente se ha postulado, qué falencias hay en el proyecto, si hay alguna falencia, que nos comenten el recurso. Y qué familias tenemos postuladas, qué familias son los beneficiarios, de qué sectores. Entonces es bueno que la gente, la comunidad se entere cómo va ese proyecto, cómo va ese avance. Gracias, presidente, eso es todo. Le vamos a dar el uso de la palabra a la administración en una hora para que exponga, por favor, la respuesta del cuestionario, siendo las 5:53.
Gracias, presidente. Pues digamos que nosotros preparamos una exposición en la cual pues le vamos a dar respuesta una a una a las preguntas que ustedes hicieron en el cuestionario, como para hacer más dinámico, digamos que el tema de la intervención de la administración municipal. En ese entendido, vamos a iniciar nosotros nuestra exposición. Señora María Inés, vamos a la siguiente diapositiva. Esta exposición nosotros la dividimos en 6 pilares, digamos que para garantizar y darle respuesta a las diferentes solicitudes que ustedes tenían. La primera, pues con el primer proyecto que se hizo en el año 2022, y pues se da un balance de este proyecto, de cuántos postulados fueron, cuántos beneficiarios, y asimismo teniendo en cuenta también el tema de la convocatoria del año 2025, seguimos con el proceso de evaluación y seguido a ello pues continuamos de cómo se hizo la convocatoria, qué medios de comunicación pues se tuvieron en cuenta, y ya seguidamente pues seguimos con todo lo que tiene que ver con la proyección técnica y financiera del proyecto. También pues digamos que hay algo que es importante sobre el tema de protección de datos, pues por lo cual nosotros no les pudimos compartir todos y cada una de las carpetas, teniendo pues que en cuenta de que hay algunos datos ahí que nosotros no podemos compartir. De igual manera, en el momento que la comunidad nos entrega a nosotros esos datos y toda esa documentación, pues firman que nosotros podamos hacer el estudio pertinente para ver si se puede hacer, otorgar o no el beneficio. Continuamos, señora María Inés, con la siguiente diapositiva. En cuanto al proceso del año 2022, que es un proceso que ya está ejecutado, terminado y liquidado, tuvo una inversión de 1.038 millones de pesos, se postularon 17 hogares. Acordémonos que esto no es una postulación digamos que individual, sino se postula un núcleo familiar. Entonces pues en ese momento se postularon 17 hogares. Seguido a ello pues digamos que se hace todo el tema del estudio en su momento, de los cuales salieron 17 beneficiarios y 4 fueron rechazados. Digamos que esto es con respecto a la que se ejecutó en el año 2022. Continuamos si quiere, señora María Inés. Acá hablamos de los 4 núcleos familiares que fueron rechazados y el por qué fue rechazado de acuerdo a la información que reposa en la Secretaría de Planeación. Entonces tenemos el hogar en cabeza de la señora Blancanieves Fique, de la vereda Cubia. Una vez digamos que se hace la consulta en el BUR, se evidencia que tiene otro predio adicional. Tengamos en cuenta que este beneficio es para las familias de menos recursos, entonces única y exclusivamente pueden tener un predio y es el predio en el que se les va a construir la vivienda. Entonces cuando se hace la verificación pues se ve que tiene otro predio y pues por este motivo sale descartada. José Ángel Martín, de la vereda Santa Bárbara, igual, una vez se hace, digamos que el cruce de la información con la plataforma BUR, pues se evidencia que tiene otro predio, entonces pues de igual manera queda por fuera del beneficio. Roselía Ariza Caro, de la vereda El Chilcal, lo mismo, se evidencia pues ya la señora ya tiene 3 predios, entonces pues digamos que en ese entendido pues no puede seguir dentro de el tema de la clasificación y de la calificación para que pueda acceder al beneficio. Seguido del señor Álvaro Martínez García,
de la vereda San Antonio, pues digamos que él ya tiene otra observación pues particular, y es que está ubicado dentro del área de distrito de Manjuí, el DMI. Por ese motivo no se puede emitir una licencia de construcción, entonces pues no puede acceder al beneficio. Entonces digamos que estos fueron las 4 personas mejor que no pudieron seguir dentro de la postulación, y las 13 otras personas pues accedieron al beneficio. Siguiente, gracias señora María Inés. Entonces en la convocatoria número 1 del 2025 se postulan 14 hogares, las cuales pues impacta aproximadamente a 35 personas, y la distribución por vereda fue la siguiente: en el Chilcal 8 hogares, Santa Bárbara 2 hogares, Barro Blanco 2 hogares, Cubia 1 hogar, Bobacé sector El Mirador 1 hogar. Siguiente, señora María Inés. Digamos que acá está cómo se hizo y se garantizó de que las personas pues supieran y pudieran acceder a este beneficio. Primero, mediante la resolución 306, la cual pues se hace la apertura de la convocatoria. Seguido a ello, la resolución de entre noviembre y diciembre del 2025, la resolución 343 y 382, las cuales amplían el plazo, y pues digamos que la 388 ya como tal se hace el cierre. Seguido a ello, en diciembre del 2025 y enero del 2026, en la resolución 408 y la 12 se prorroga la evaluación de 20 días adicionales. Esto ya es un tiempo que nosotros nos tomamos como comité evaluador de cada una de los secretarios y directivos que están dentro de la situación, pues hacemos el estudio detallado documental de cada uno de los beneficiarios. Y seguido a ello, en febrero y marzo del 2026, se hace una publicación preliminar para que las personas pues tengan el tiempo para realizar la subsanación de pronto si les faltó algún documento o tienen algo que pueda subsanar dentro del proceso de convocatoria, en el cual pues digamos que los lineamientos son claros. Siguiente, señora María Inés. La estrategia de enlace e integración tecnológico lo llamamos nosotros, y liderazgo comunitario. ¿Acá qué se hizo? Prácticamente se sacaron en redes sociales, liderados por la Dirección de Urbanismo, algunos videos donde se llamaba a la comunidad para que trajera la documentación, se brindaba las diferentes infografías. Como este plazo se prorrogó, volvió y se hizo, digamos que el tema de otros videos. Adicional a esto, también se trabajó con los presidentes de Junta de Acción Comunal para poder llegar, digamos que a la mayor parte de población, y pues digamos que esto nos lleva a la cantidad de postulados que tuvimos en su momento. En la página de la alcaldía, gracias Alejita, en la página de la alcaldía también hicimos la publicación. Entonces, siguiente, señora María Inés. Digamos que acá está cada uno de los filtros. Nosotros pues lo dividimos en 3 niveles, la cual el primer nivel es la revisión documental. Ahí se verifica, digamos que por todo el equipo, en cabeza pues de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, la Dirección de Urbanismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno y de igual manera la Secretaría de Servicios Públicos. El segundo nivel pues es el tema que tiene que ver con la calificación, la cual pues digamos que según los parámetros que se tienen dentro de la resolución 306, las declaraciones juramentadas, y para que no se nos vaya a generar digamos ninguna
falsedad en la documentación, pues nosotros hacemos todo el tema de la revisión y ahí ya calificamos. Luego, ya como última fase, nosotros ¿qué hacemos? La verificación técnica. ¿Qué quiere decir la verificación técnica? Este ya es el último paso. Ya una vez hayamos revisado toda la documentación y los postulantes sigan en el proceso, vamos y hacemos la verificación en sitio. Primero, verificando en el esquema de ordenamiento territorial que no vaya a estar en una zona de riesgo. Segundo, evidenciar que lógicamente el terreno exista y que tenga y cumpla con cada una de las condiciones, que haya un poste cerca, que tenga viabilidad de servicios, para poder hacer posterior a ello la construcción. Siguiente, señora María Inés. De acuerdo a todo esto, se hace una evaluación y se genera algunos puntajes. Sí se tenía contemplado un puntaje adicional para las víctimas del conflicto armado, pero no se presentó, digamos que ninguna dentro de lo que de las carpetas que llegaron a la Secretaría de Planeación. De igual manera, digamos que la resolución sale con todos los lineamientos jurídicos técnicos que está tanto en la resolución 1448 del 2011, que es la atención y la reparación integral, como el decreto 1077 del 2015, que nos da todos los lineamientos para la vivienda de interés social, en este caso pues vivienda de interés prioritario. Siguiente, señora María Inés, por favor. Aquí para dejar descansar al ingeniero frente a los temas de titulación y subdivisión en suelos rurales del municipio de Boyacá. Hay una consulta que creo que era la número 8 dentro del cuestionario, que hacía referencia a nosotros que estamos haciendo como administración municipal para acoplarnos a la meta departamental sobre procesos de titulación, asesoramientos y digamos que todo lo que tiene que ver con todo este tema de saneamiento urbano. Es importante mencionar que nuestra meta institucional, la MPS 66, está establecida para atender a 40 asistencias técnicas y jurídicas en el periodo administrativo de nosotros, el cual es 2024-2027. ¿Qué hemos encontrado como una problemática clara? Es que existen dentro de las zonas rurales una densificación irregular o informal. ¿Esto qué impide? Que digamos que nosotros podamos tener un partido o digamos que una accesibilidad a la documentación, toda vez de que algunas construcciones están fuera de los lineamientos normativos del esquema de ordenamiento territorial, ¿sí? Hay otros que no han surtido como tal los procesos de sucesión que se tienen que dar, digamos que para el cambio de la titularidad. Y aquí se asume, digamos que también una cuestión por parte de los familiares. Un ejemplo es que los padres fallecen y tienen 5 hijos y ellos en un predio menor a 1 hectárea, por ejemplo, quieren hacer un proceso de subdivisión en 5 partes. Pues digamos que la norma, ya lo hemos venido charlando en otras ocasiones, establece que la UAF para el municipio de Boyacá son 5.15 hectáreas, entonces realmente digamos que las soluciones frente a una posible subdivisión en estos predios pues complejiza un poco las cosas. Sin embargo, cada persona que viene aquí, pues nosotros tratamos de hacerle un asesoramiento técnico en cómo sería la mejor forma para que ellos presenten sus solicitudes de licenciamiento y también de qué manera o qué canales deben usar para aclarar temas de titulación frente a los predios en estos procesos. También es importante aclarar que nuestra meta institucional es la atención a 40 asistencias técnicas sin importar la zona del municipio. Entonces nosotros atendemos zonas rurales, zonas suburbanas y zonas urbanas, con lo cual digamos que el asesoramiento es integral a todas las zonas.
La gestión y seguimiento, pues la articulación que hemos tenido nosotros como Secretaría de Planeación se ha incorporado también con verificaciones por parte de la autoridad ambiental, en este caso la CAR, y también nos hemos apoyado por la dependencia de la Inspección de Convivencia y Paz del municipio. Esto a fin de que se pueda integrar e incorporar una mejor validez de la información que se presenta de las personas que quieren hacer el saneamiento de la titularidad de sus predios. También es importante mencionar, que eso está dentro del documento de respuesta, que nosotros no solo estamos haciendo estos procesos con la autoridad ambiental, también estamos apoyándonos por parte de la Gobernación de Cundinamarca con la Secretaría de Hábitat y Vivienda para todos estos temas de obras nuevas y procesos de mejoramiento de vivienda, con lo cual digamos que hemos seguido todos los lineamientos que nos han dado para estos predios privados. Y por parte de la Secretaría de Gobierno, también de la Gobernación de Cundinamarca, hemos hecho un registro o un barrido de los predios que se configuran para la administración municipal, con lo cual digamos que hemos evidenciado ciertas inconsistencias documentales que estamos dejando registradas para poder hacer el saneamiento de estas infraestructuras. Listo. Acá continuamos, digamos que se nos solicitaba el tema de las carpetas, pues ahí claramente nosotros acá citamos la ley de la 1581 del 2012 de la Vías Data, y pues digamos que no se nos permite entregar toda la documentación. Entonces pues digamos que por eso no se les entrega la documentación puntual, pero pues sí se les va a decir y se les va a dar un informe de qué ha pasado con cada uno de los núcleos que se han presentado a esta convocatoria. El cumplimiento, digamos, del esquema de ordenamiento territorial, yo creo que Juan Carlos ahorita tocó el tema. Lo primero que hacemos nosotros es verificar el predio, verificar en el esquema de ordenamiento territorial, garantizar, digamos, que esté dentro de la ruralidad. De igual manera, se emite un certificado de no riesgo, el cual pues es emitido por la misma Secretaría de Planeación, y esto va atado o aliado a lo que nos diga el esquema de ordenamiento territorial. Siguiente, señora. Digamos que dentro de nuestras metas nosotros tenemos la de construir 10 viviendas en sitio propio rural, la cual pues ha sido motivo de esta convocatoria, y pues digamos que cómo se ha hecho todo el tema desde la convocatoria hasta el paso pues que vamos el día de hoy. Primero pues está el rigor administrativo, mediante las modificaciones, estrategias, cómo asegurar pues que sea de una manera conjunta, que pueda llegar la mayor parte de posibles beneficiarios, y pues digamos que ante todo pues una imparcialidad a este proceso. El tema de, digamos que legal y técnico, no es nada más que un filtro que se hace en el esquema de ordenamiento territorial, también pues bajo los lineamientos de la CAR, como vimos en la primera convocatoria del año 2022, pues hubo una persona que no se le pudo otorgar el beneficio porque está en una zona de protección. Entonces esto es muy importante. De igual manera, pues se hace la verificación del BUR para ver si tiene algún otro predio, cada uno de los postulados a este programa. Dignidad habitacional, nosotros llamamos pues digamos que ya como tal a los diseños aprobados. Estos diseños pues se le pidieron a la Secretaría de Vivienda, son unos diseños que se vienen manejando por ellos,
los cuales pues fueron homologados por la administración municipal. Es el mismo diseño que se presentó en el año 2022, el cual pues nos parece que es una muy buena solución y sobre todo dignifica a estas familias que salen beneficiadas en este programa. Siguiente. En cuanto a la proyección financiera, digamos, para estas viviendas de interés prioritario, pues primero es vivienda en sitio propio, rural. Los estudios y diseños, como lo había dicho anteriormente, pues son homologados de la Secretaría de Vivienda de Cundinamarca, los cuales pues cumplen con toda la normatividad vigente y pues en este entendido esos son los que se han venido tomando. La proyección de los costos aproximadamente para el 2025 más o menos estaban en 100 millones de pesos. En este momento nosotros ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer la actualización de precios y ahí voy digamos que al siguiente punto con la actualización presupuestal donde se hace mediante el concepto pues digamos de unos APUs y también una cartilla. Nosotros cogemos como base la cartilla de precios IQ y lo que no está dentro de la cartilla pues hacemos un análisis del mercado y de acuerdo a ese análisis construimos los APUs y pues digamos que esto nos da toda la viabilidad técnica y financiera para la construcción de estas viviendas. Siguiente. Ese es el diseño que se tiene, es un diseño tipo con un área privada sin corredor de 51.64, digamos que es una vivienda que juega también con el contorno rural del municipio, no es una vivienda pequeña, ahorita vemos sobre todo en Bogotá ya apartamentos de 25, 28 metros cuadrados, es una vivienda que tiene 51.64 metros cuadrados, pues lo cual pues es un área bastante amigable para cada una de las personas que va a salir beneficiada y adicional a esto pues digamos que tiene un área con corredor de 66.85 metros cuadrados, pues digamos que esto también le ayuda a las familias para que tengan donde salir, tomarse en un café, ponerle una silla, digamos que esto ha sido un proyecto la verdad bastante bonito. Siguiente. Ahí vemos ya otras vistas, digamos en cuanto a la fachada y a la fachada posterior y de igualmente pues digamos que a las laterales. Ahí podemos ver prácticamente cómo es el diseño de estas viviendas. Un diseño aporticado y pues construido en bloque. Prácticamente pues digamos que esto es lo que tenemos. La siguiente pues podemos ver digamos que la distribución cómo va a ser y de pronto una descripción ya arquitectónica donde tenemos pues una puerta de acceso con marcos metálicos al igual que las ventanas, toda la carpintería pues es metálica, la estructura pues es lo que es columnas y la placa pues es en concreto, los muros son en bloque número 4, viene con un tanque aéreo de 500 litros, incluye todo el tema de la tubería, también viene con un pozo séptico, entonces pues digamos que estas viviendas se entregan totalmente funcionales para que pueda la persona, el beneficiario, inmediatamente trasladarse a la vivienda. Todo el sistema eléctrico, hidrosanitario, todo ya está, digamos que allí contemplado. Siguiente, señora María Inés. Ahí ya vemos la planta, en donde vemos que se tiene, digamos que un cuarto de ropas, tenemos un depósito, 2 habitaciones, un baño, sala comedor y cocina. Digamos que esto cuenta rápidamente la vivienda, entonces pues la verdad es una vivienda bastante bonita.
Y ya con esto nosotros pues terminamos la intervención. Quisimos traerlo así porque, como ustedes se pudieron dar cuenta, en la respuesta que dimos pues es bastante plana, son muchas hojas, entonces pues yo creo que acá se le da respuesta a cada una de las preguntas que se hicieron por parte pues de el concejal Alirio, y pues es un poco más visual. Ustedes pueden ver cómo se van a construir las viviendas, cómo es el sistema de la convocatoria, y ahorita pues ya le voy a dar la palabra a la ingeniera Alejandra para que ella nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de convocatoria, cuántas personas se postularon y también cuántas personas pues en este momento siguen dentro de digamos que el proceso y dentro de la calificación para la construcción de estas viviendas. También quiero aprovechar este espacio y muchos de ustedes concejales nos estuvieron apoyando, estuvieron también en las veredas hablando con la comunidad, llevando el mensaje para que se postulara. Vamos que son 10 viviendas y ya pues la ingeniera Alejandra nos va a decir cómo hemos hecho todo el proceso de la convocatoria y en qué fase vamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo dijo el ingeniero Carlos Iván, pues esta convocatoria se dio inicio con la resolución 306 del 2025 y posteriormente tuvo otra resolución donde se amplió el plazo para que se postularan más personas. Tuvimos en total 14 postulados. ¿Quiénes son? Germán Salgado Silva de la vereda Santa Bárbara, Oscar Javier Herrera Caro de la vereda Chircal, Ramiro Parras Zamudio de la vereda Chircal, Leonor Rodríguez de Herrera de la vereda Barro Blanco, Daniel Alfonso Rivera Díaz de la vereda Cubia, Benjamín Antonio Chizaba del Chircal, María Elsa Chiguazuque Díaz de la vereda Barro Blanco, Luis Eberto Guerrero de la vereda Chircal, Javier Alfonso Chávez Casallas de la vereda Obuacé sector Mirador, Luz Esperanza Poveda Topaga de la vereda Chircal, Ana Janet Silva Morales de la vereda Chircal, Ana Fabiola Cuesto Turriago de la vereda Santa Bárbara, Ashley Lloriet Hernández Ochoa de la vereda Chircal y José Gregorio Manjarres Calavijo. Posterior a esto, se generó la evaluación por parte del Comité de Vivienda, donde se evidenció que el señor, el primero Germán Salgado Silva, cumplía con la mayoría de requisitos. Lo único que vieron en la evaluación preliminar el comité fue que debía demostrar que alguno de los 2 niños que conformaban el núcleo familiar debía comprobar que estudiaran en alguna institución educativa del municipio. Posteriormente, efectivamente, el señor Germán Salgado anexó al expediente un documento donde emitieron la certificación de que efectivamente el niño mayor estudiaba en una institución educativa. Por lo tanto, el señor Germán Salgado quedó habilitado dentro de la evaluación del comité. Luego sigue el señor Oscar Javier Herrera Caro. El señor Oscar Javier, una vez el comité realizó la consulta en la ventanilla única de registro BUR, evidenció que contaba con 3 predios adicionales al propuesto, lo que pues lo inhabilitaba según lo establecido en la resolución 306 de 2025 en su numeral número 4. Luego siguió el señor Ramiro Parra Zamudio de la vereda Santa Bárbara. El señor Ramiro Parra presentó un predio donde se realizó la consulta en la ventanilla única de registro y se evidenció que contaba con un porcentaje, un derecho de cuota, no era netamente el propietario del predio y debía tener o autorización de todos los propietarios o ser el titular. Y pues no anexó la autorización del resto de propietarios, que si no estoy mal eran casi 8 propietarios del predio cuando se entró a validar en el BUR, y esto fue causal de rechazo automáticamente. Luego sigue la señora Leonor Rodríguez de Herrera. En la evaluación preliminar la señora Leonor cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, así que salía pues aprobado en esa evaluación.
Seguía la persona Daniel Alfonso Rivera Díaz. El señor Daniel Alfonso entregó un documento donde la mamá autorizaba la construcción de la vivienda en el predio, no demostrando la titularidad, y pues la mamá no fue la postulada del hogar. Eso ya ahí era causal de rechazo para el señor Daniel. Seguía el señor Benjamín Antonio Chizaba. El predio que presentó el señor Benjamín de la vereda Chircal también tenía derechos de cuota. Tenía otro propietario, no presentaron autorización por parte del otro propietario, lo que automáticamente lo descartaba del proceso. La señora María Elsa Chiguazuque, si no estoy mal, permítanme, ya les confirmo. Ella evidenciaba que era propietaria de 2 predios a nivel nacional. El señor Luis Eberto Guerrero presentó la solicitud como poseedor de un predio, y al hacer la consulta en el BUR era dueño de otro predio. Entonces ahí ya se descartaba. Se presentó posteriormente también el señor Javier Alfonso Chávez Casallas. Él tenía la documentación completa, lo único que debía subsanar era demostrar que la niña con la que él se presentó en el núcleo de hogar estudiaba en alguna institución educativa del municipio, y lo demostró en el tiempo de subsanación de manera correcta. Sigue la señora Luz Esperanza Poveda Topaga, de la vereda Chircal. Ella nos aparecieron 3 predios a nivel nacional, y adicional a eso, ella tenía un puntaje Sisbén de D21. Y para recibir el subsidio debe estar entre A1 y C18, como estaba establecido en la resolución. Causal de rechazo también. Posterior siguió la señora Ana Janet Silva Morales, de la vereda Chircal. Ella se presentó como poseedora y adjuntó toda la documentación requerida para demostrar su posesión. Siguió la señora Fabiola Cuesto Turriago. Ella, creo que también tiene otro predio, ya les confirmo. Fabiola demostró, al hacer la consulta en la ventanilla única de registro, mostró que era propietaria de 2 predios a nivel nacional, lo que causa que quede por fuera de la convocatoria. La señora Ashley Llorier El Narnes Ochoa no adjuntó certificado de tradición y libertad donde se demostrara la titularidad del predio, solo contaba con una escritura, y dicha escritura era por derecho de cuota. Adicional a eso, tenía un predio en Bogotá, entonces generó también causal de rechazo. Y por último tenemos al señor José Gregorio Manjarres Clavijo. El señor José Gregorio se presentó como poseedor de un predio en el municipio, pero al realizar la consulta en la ventanilla única de registro demostró que él es poseedor de un predio, lo que también causó rechazo. Entonces, en esta evaluación preliminar salieron 4 personas seleccionadas, quienes fueron Germán Salgado Silva, Leonor Rodríguez de Herrera, Ana Janet Silva Morales y Javier Alfonso Chávez Casallas. Posterior a esto, desde la Secretaría de Planeación, Dirección y Urbanismo se realizó la visita técnica para validar el predio, el estado del predio y dónde sería la ubicación de la construcción de las viviendas. Para el señor Germán Salgado Silva se comprobó que efectivamente no tenía ninguna edificación en el predio, que la ubicación del poste para el tema eléctrico estaba bien, no estaba en zona de riesgo, y la ubicación de la vivienda cumplía técnicamente. Por lo tanto, el señor Germán Salgado ya es uno de los beneficiarios que quedaron aprobados. Luego seguimos con la señora Leonor Rodríguez de Herrera. La señora Leonor Rodríguez de Herrera, en la vereda Barro Blanco, al llegar al predio evidenciamos que habían 3 viviendas en el predio, y el uso del suelo de ese predio es desarrollo forestal, solo permite la vivienda del propietario, entonces no es posible darle la vivienda a la señora Leonor. Por eso, en ese momento
ya bajó la cantidad de beneficiarios con la señora Leonor. Sigue el señor Javier Alfonso Chávez Casallas, se evidenció que tenía el poste en el punto cercano a la distancia que se había comprometido, que en el punto donde va a ser instalada la vivienda no hay riesgo, cuenta con una vivienda en el predio, pero pues él se compromete a hacer la demolición de esa vivienda, pues porque va a quedar con una vivienda en mejores condiciones. Y está en muy malas condiciones la vivienda que está en este momento, es de madera y pues él se comprometió a demoler en el momento en el que ya se le entregue la vivienda como tal. Y por último estaba la señora Ana Janet Silva Morales. Ella en la vereda Chircal, también una vivienda en malas condiciones, viven varias personas en esa vivienda y lo mismo, cuentan con poste, el predio no tiene riesgo, se puede manejar los temas de aislamientos de vía y todo cumpliendo dentro de la norma, lo que también da posibilidades de que, dio la condición de que ella sale beneficiario. Entonces, en conclusión, quedaron tres hogares aprobados para la construcción de vivienda. Vereda Santa Bárbara, el señor Germán Salgado, Vereda Oacé, el señor Javier Chávez, y Vereda Chircal, Ana Janet Silva Morales. Gracias. Con esto, concejales, yo creo que les hemos dado una claridad sobre el proceso, cómo ha sido la evaluación, cómo ha sido, digamos que, cada una de las etapas. Entonces, pues, cerramos nuestra intervención, no sin antes agradecerles por este espacio. Tiene el uso de la palabra el concejal citante, concejal Alirio. Pues, escuchando a las diferentes secretarías, vemos que hay un inconveniente, ¿cómo se dijera ahí? Sobre derecho de cota, que hay muchos predios con esa limitación para el subsidio de vivienda, o para cualquier subsidio, ¿no? Porque de las cajas de compensación, y es un motivo grande para los campesinos, porque como bien dicen ustedes, hay familias que tienen apenas una fanegada y tienen que repartirla porque no la van a vender. Dicen, vendemos ese derecho de cota, y con ese derecho de cota que nos toca, o sea, son 5 hijos, reparte una fanegada, cada uno a cuántos metros le toca, y con eso no le alcanza para comprar un predio aquí en el municipio. Entonces es un problema para los campesinos, porque no van a tener derecho a un subsidio de vivienda. Hay muchas limitaciones ahí. Si van a vender el predio, pues como es un derecho de cota, no lo pueden dejar al 100% lo que vale, sino es una cota menor, porque no hay escritura. Ese es un inconveniente que hay que ver cómo se les puede solucionar. Sabemos que es una ley nacional, pero no sé por dónde se empiece para bregar a solucionar a esa gente. Porque si vamos en diferentes veredas, se va a presentar el mismo inconveniente. Hay gente que en verdad necesita la vivienda, pero no puede por ese motivo. Es una limitación que tienen los campesinos. Porque yo creo que los campesinos pues no son, económicamente son pobres. No tienen cómo comprarse 5 o 6 fanegadas o 10 fanegadas. Y el derecho de cuota son 5. Pues es un inconveniente. Sí, es una cuestión que no sé cómo habrá que solucionar o a dónde habrá que ir para solucionarle lo de los predios a la gente. Yo noto en el Chilcal, pues así de primera vista hay como 2 o 3 familias con ese inconveniente. No pueden hacer nada. Es muy importante que las familias tengan su vivienda digna. Por lo mismo tanto que decía, no tienen cómo adquirir para una vivienda, comprarse una vivienda en la ciudad.
o si tienen para lote no tienen para la vivienda. Y es muy importante ese proyecto de vivienda. No sé si en estos momentos, si salieran más candidatos, más postulantes, los irán a recibir. Porque no sé si ya estará todo sondeado, todo el municipio en la zona rural ya estará sondeado sobre ese tema, ¿no? También es muy importante tener en cuenta de las zonas de riesgo, ¿no? Para la gente que le va a dar vivienda. Yo sé que por acá hay algo leí por acá sobre tener en cuenta ese punto. Sobre el reglamento único sobre los ríos o vías veredales que son 30 metros de distancia. Entonces tener en cuenta ese reglamento para no incurrir en esa falla. Porque sería me gustaría saber, ¿esas casas son sismorresistentes? ¿Y para esas casas, para cuántas personas están diseñadas? De pronto hay familias numerosas, como hay familias, ¿tienen alguna restricción para ese motivo, no? Fuera del incentivo económico que ayuda a la administración, ¿en qué otro asunto le están ayudando a esas familias, las que han presentado inconvenientes? Pues ahí vemos que por las que tienen ya varios previos a nombre de ellos, pues eso no hay nada que hacer, eso ya están descartados totalmente. Y eso sería ilógico que una persona con 2 o 3 previos participara en un evento de esos, ¿no? Pero hay gente que sí tiene previo, con un derecho a cuota o no sé cuál sea el inconveniente, o porque no tiene el punto el poste de la luz cercano. No sé si habrá alguna casa que haya presentado eso, algún postulante, porque no tuvo el punto cerca de luz o de agua. La administración está haciendo algo para solucionar eso, para solucionarles en ese motivo, porque la meta son entregar 10 viviendas. Porque si van a entregar 10 viviendas y se puede solucionar alguna de las postulantes por alguno de los motivos. Pues más que todo era eso y me da el proceso, el avance, cómo va el proyecto. Y felicitar a las familias que salieron beneficiadas, que cumplieron con los requisitos. Y que muy pronto les hagan la realidad de tener su vivienda digna. Eso es todo, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Cortés. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial para los integrantes de la administración, los concejales, nuestra secretaria y las personas que nos siguen a través de las redes. La necesidad de vivienda en la parte rural es muy sentida, bastante. Unas viviendas muy deterioradas vive muchas familias. Pero desgraciadamente pues hay bastantes inconvenientes, casi la gran mayoría tienen por derecho de cuota. Lo que está en el proyecto que nos informan pues no habilita para esto.
supe de el esfuerzo que hizo la administración por motivar a la gente para que se presentaran y hicieron el estudio, y lo que realmente se ha visto es que solo 3 familias se lograron. El problema de la UAF para nuestro municipio es bien fuerte, y para todos los municipios de Colombia. Eso no es nomás de Boyacá, porque es una medida muy alta. Hace unos años atrás, estamos hablando de por lo menos 15, 20 años atrás, se podían hacer escrituras, los padres dividían una fanegada en 5 y pasaba en registro. Hoy en día no. Desde que salió la UAF como medida nacional, porque la UAF no es una medida que imponga el municipio, es una medida que determina a nivel nacional. Es la unidad agrícola familiar y debe de cumplir con ciertas condiciones. Esto ocurre no solo en Boyacá, en todos los municipios hemos visto ese problema. Ojalá el gobierno nacional le hubiese pensado, porque ya está que se va este gobierno nacional. Y hubo entrega de tierras en muchos sectores del país, pero nunca le apostaron a esta parte de los derechos de cuota, que debían de haber pensado en estas partes de los municipios donde hay una solución. Aquí la oferta es muy bonita, muy buena. En la pasada se lograron de 14, lograr 11 fue una cosa magnífica. Pero allá así mismo se fue acabando la cantidad de gente que había con esas posibilidades. En estas logramos 3, o logró el municipio, y quedó perdiéndose 7 oportunidades, que se debe, pues, para un municipio como el nuestro, pues esta categoría, ojalá hubiéramos logrado las 10, pero de acuerdo a las medidas que imponen, pues no se puede cumplir. Algo que hay que pensar a futuro y en futuras administraciones ya es de mirar cómo le solucionamos el problemática grande que hay de los derechos de cuota, que ojalá se haga un proceso más corto. En la parte rural hemos venido las fincas achicándose, volviéndose pequeños lotes, y va a seguir. Y más que las familias, los hijos de los campesinos se están yendo a las ciudades. Ya no queda gente en el campo. Y los que quedan con todos estos problemas, con todas estas amarrados a un terreno, varias familias o varios dueños por el derecho de cuota. Ese sería un buen programa a futuro de que pudiéramos resolver esa situación de los derechos de cuota. De pronto mirando hacia atrás, dándoles un tiempo de 8 años atrás o 10 años, porque también la gente entonces apenas vean que se resuelve el problema, entonces empiezan a hacer más pequeños los terrenos en el campo, a fraccionar. Y hay sectores que se vuelven zonas, como lo estamos viendo, palabra de Cubia, que son unos caseríos. En un lote de una familia hay 10 hijos y a todos ya tienen su casa. Pero ellos, el problema es que nunca van a tener posibilidad de un subsidio. Quizá a futuro se le pueda resolver el problema ya por cuando ya tienen su vivienda y una familia establecida, de darle de pronto una escritura, pero será alguna ley que venga a futuro. Supe de el esfuerzo que hizo la administración, porque lo hizo con los presidentes de juntas, con las comunidades en plenos, y no se logró más que estas 3 subsidios. Lamentable que se pierdan 7, pero no es por culpa de la administración, sino simplemente porque no cumplió la reglamentación para darle
a los otros 7. Es esa mi intervención, señor presidente. Concejal Omar. Reiterarle las buenas noches a todos los presentes en esta sesión. Yo tengo solamente una pregunta. En alguna de las metas del plan de desarrollo aparece un tema sobre la legalización de predios. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Por qué no, o cómo fue el avance, para no llegar a reclamar, sino cómo fue el avance de esa meta en el municipio, legalización de predios, para después montar pues la que estamos viendo ahorita? Porque realmente si se acompañan a las personas poseedoras, propietarias, y se les hace el seguimiento y podemos legalizar algunos predios o los que se presenten o que estén interesados, pues no estaríamos ahorita en ese dilema que quedaron 7 cupos para cumplir una meta que va a quedar rezagada en el plan de desarrollo, porque no se va a cumplir sino un 30%. Entonces, si ustedes tienen algo conocimiento del tema, que nos pudieran explicar muchísimo mejor. Gracias, presidente. Concejal Libardo. Gracias, presidente. Yo quisiera saber a esas casas que ya se construyeron y que estas 4 casas que se van a construir, pues que son de 3 que se van a construir, van a tener pues la misma construcción, ¿verdad? Entonces, digamos esas que se han construido, que decía el ingeniero que eran 13, ¿cómo se está haciendo el seguimiento a la calidad de estas viviendas? Digamos, estas casas se entregaron en el 2022, si no estoy mal, ingeniero. 24. Ya llevamos 2 años de construcción. ¿Cómo se le ha hecho el seguimiento a esta construcción? Y si de pronto el ingeniero tiene unas evidencias de esas casas construidas, de pronto que nos las hubiera nos hubiera mostrado a los concejales, que de pronto no saben cómo quedaron. Por ejemplo, hablaba ahí de un pozo séptico. ¿Cómo va construido, por decirlo de esa manera? ¿A cuántos metros está ese pozo séptico? ¿Sí? ¿Para cuánta capacidad de agua recibe? No sé, bueno, digamos que nos informe sobre ese tema. Y si esas casas más adelante los propietarios pueden hacer una segunda planta, o solo se quedó en las licencias de construcción para una sola planta. O sea, sí me gustaría que nos informaran sobre eso. También hablaban sobre las estrategias de alcance integrado de tecnología y liderazgo comunitario, que son las estrategias que maneja la administración y con la secretaría o con el ingeniero de urbanismo. Pero tenemos que entender que estas son zonas rurales y la gran mayoría, pues también el tema tecnológico, la señal en la zona rural es muy baja. Entonces no sé si ustedes tuvieron otras estrategias para información a la comunidad. De pronto los perifoneos, que tanto yo molesto acá, que se hagan los perifoneos en las zonas rurales para este tipo de informaciones que son de tanta importancia. Se presentaron 14 beneficiarios se postularon 14 posibles postulantes, perdone la redundancia, debieron haber más. Entonces yo pienso, a mi criterio, fue que faltó más información. Sí me gustaría saber dónde pueden los ciudadanos consultar el listado de beneficiarios y el estado del proyecto. Porque, vuelvo y les reitero, hay personas que no sabían a dónde acudir,
No sé si los presidentes de las juntas de la zona rural informaron, y vuelvo, lo insisto, el perifoneo no sé si se manejó o cómo fue esta información para ellos. Y también me gustaría saber si tenemos alguna fecha de cuándo se inicia la construcción de esta obra y cuándo es la terminación de esta construcción de estas viviendas para los 3 beneficiarios. Esta sería mi intervención, presidente y concejales. Muchas gracias. Terminado el punto de intervención por parte. Concejal Julio tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, es lamentable que solo resulten 3 postulantes favorecidos o que hayan aplicado a todas las condiciones. La administración está haciendo el programa, lo está ofreciendo, se han postulado personas, pero pues desafortunadamente no se cumplen con los requisitos. Como lo comentaba el concejal Alirio, el tema del terreno, pero si nos ponemos a subdividir y esperar buscar reducir la cantidad de los espacios, vamos a llenar, a subdividir la zona rural y no va a haber donde cultivar y donde tener proyectos productivos. Por eso lo dice la UAF, unidad mínima para la familia, para la economía de la familia. Desafortunadamente, pues sí, hemos tenido crecimiento poblacional y no se puede subdividir más. Yo creo que no sé si hay una estrategia o no la tengo pendiente dentro del plan de desarrollo de mejoramiento de viviendas. Esa es otra alternativa. Ya vimos que hay personas que aplican, pero que tienen otro predio, que tienen, digamos, unas condiciones de necesidad y que pues afortunadamente tienen otro predio, pero pues tienen los predios por herencia por algún motivo, pero no tienen las condiciones económicas para poder desarrollar el mejoramiento de su vivienda y dignificar las condiciones de vida, cumplen con los requisitos, sus hijos están en el municipio estudiando, viven en el área rural. Desafortunadamente, por ejemplo, el señor que tiene propiedad en el área de afectación ya tiene doble afectación porque no tiene vivienda y el área de protección lo afectó al no poder aplicar. No sé si esa área o el predio cubría el 100% o cubría algún porcentaje y eso lo perjudicó, pues es desafortunado, pero sí hay que pensar en que no podemos subdividir más la zona rural. Mire, ya hay unos problemas para la misma administración en algunos predios que fueron loteados de manera irregular y por una medida jurídica tuvieron que ir a instalarle algún servicio, a pesar de que que Planeación está haciendo su trabajo juicioso de evitar estos subdivisiones o ventas y por cuotas. Lo que vamos a hacer es incrementar el problema de población y necesidad en el municipio. Entonces sí sugeriría que se potenciaran otros programas para el mejoramiento de vivienda, pues ya la oferta está, la meta se estaba trabajando de las 10 viviendas o las viviendas que ofrece el municipio y tiene la capacidad de hacer. Desafortunadamente no se están cumpliendo los requisitos. Entonces, por parte del municipio se está trabajando en la meta y no es culpa de la administración el que no se pueda llegar porque no se cumplen los requisitos. Y no podemos romper la ley y tampoco fracturar o tratar de dividir y subdividir el área para que todos se beneficien. Es desafortunado, pero sí hay que pensar en unas medidas y unos programas para el mejoramiento de las condiciones de la vivienda. Eso subsana un poco el desafortunado, digamos, el inconveniente que tienen las familias para no poder acceder a estos beneficios. Muchas gracias. Terminada la intervención por parte de los concejales, damos el uso de la palabra a la administración. Tienen 20 minutos, siendo las 6:52. Gracias, presidente. Voy a dar inicio con las preguntas que hacía el concejal Alirio. Digamos que el tema de los postulantes, pues digamos que en este momento si llegan nuevas personas a postularse, la convocatoria ya está cerrada. Entonces
no se podría. El tema de la ronda de río, eso se tiene en cuenta. Nosotros tenemos que emitir, para poder construir estas viviendas, se tiene que emitir una licencia de construcción. Y ahí también le respondo lo del tema de si son sismorresistentes. Tiene que cumplir con toda la normatividad vigente colombiana para que se puedan construir. Entonces, también cumplen la norma sismorresistente. El tema de la titularidad es un tema de verdad que es bastante preocupante dentro de las metas, y como lo decía el concejal Omar, tenemos una meta de titularidad que más adelante el arquitecto Juan Carlos se va a dirigir a ustedes para contarles rápidamente qué hemos venido haciendo, porque sí hemos venido avanzando, pero pues es un tema tampoco, no es un tema sencillo. Se ha contado también con la Secretaría de Hábitat y Vivienda del departamento, hemos tenido varias reuniones, pero pues este tema se lo voy a dejar al arquitecto para que él ahonde un poco más en ello. Lo del tema de servicios públicos no ha sido ninguna limitante. Digamos que de las viviendas que se fueron a hacer la visita, de las 4 últimas que quedaban, todas cumplían. La única que salió, y fue por los motivos que decía la ingeniera Alejandra, fue la de la señora Leonor, pero fue por eso. Importante, esta meta está financiada, esta meta tiene recursos, o sea, es una meta que para nosotros como administración y sobre todo para el señor alcalde es una meta que quiere cumplir y por eso la puso ahí. Es una meta de verdad que uno dice, de las pocas metas que tiene recursos está. Y desafortunadamente no se logró cumplir ni llegar al objetivo de las 10 familias. Pero pues digamos que vamos a seguir trabajando, vamos a buscar estrategias y pues se va a revisar qué otra alternativa pues hay. El tema de lo que nos preguntaba el concejal Libardo, de las 13 viviendas entregadas, ya la ingeniera Alejandra le va a compartir unas fotos a la señora Marinés para que pues se evidencie el momento de la entrega en el año 2024. Hasta el momento pues digamos que no hemos ido a las viviendas internamente, pero pues habitualmente sí estamos cerca, no han presentado ningún problema, no hemos recibido ninguna queja. De igual manera tienen una póliza de 5 años como todas las obras de interés, digamos que público. Entonces pues digamos que esto hace y es garantía de que las obras se hayan ejecutado de la mejor manera. De igual manera, eso se hizo con recursos de regalías. Todos los proyectos de regalías exigen una interventoría. Entonces, pues estuvo la interventoría adicional. También nosotros estuvimos haciendo una supervisión y pues cumple con todo. Lo del pozo séptico también cumple con toda la normatividad vigente. El pozo séptico que se construyó en cada una de estas viviendas, digamos que el agua que sale ya una vez haga todo el proceso interno del pozo, pues es un agua que sirve para que pueda el suelo absorberla o por infiltración o para riego. Lo del tema que me preguntaba el ingeniero Julio con el mejoramiento, sí tenemos mejoramientos tanto urbanos como rurales. ¿Cuál es el problema? Que vamos a tener la misma limitante. El tema de Sisbén, porque vinieron muchas personas, pero por el tema de Sisbén pues no cumplían. Otras personas que por el tema de que tenían varios predios no cumplen. Entonces los requisitos son muy parecidos. ¿Qué pasa? Que acá no es la construcción, sino los mantenimientos a la vivienda ya construida. Entonces también ya en estas metas se han venido trabajando. Hemos tenido varias reuniones también conjunto con digamos que la legalización de predios y la meta de mejoramiento con la Secretaría de Hábitat y Vivienda del departamento para poder llegar a cumplirlas. Entonces pues ahí estamos trabajando todavía en esas metas para llegar a cumplir, digamos que en el mayor porcentaje posible el plan de desarrollo municipal. Muchas gracias.
Para una interpelación, concejal. Sí, presidente. De pronto, en una de las preguntas que me faltó, ingeniero, estas viviendas sirven para 2 pisos y saber cuánto es la medida del pozo séptico. O sea, cuánto es de hondo, cuánto es de ancho, no sé. Bueno. O es o lo hacen de otra manera. Ya, no sé cuánto es el perímetro, cómo se establezca, o en qué material. Sí, de pronto para que nos comente uno sobre esa pregunta, ingeniero. Sí, me hizo falta otra de las preguntas del concejal Alirio que su merced me hizo caer en cuenta. Esta solución de vivienda es para un núcleo familiar. Estamos hablando aproximadamente de 5 personas por núcleo familiar máximo. Listo, esa me hizo falta que su merced preguntaba que cuántas personas. Y con respecto a los diseños, ese diseño es de un solo piso. Sí, eso no se puede más adelante pensar en 2, 3 pisos, no. El diseño y todos los cálculos están determinados para un solo piso. Lo del pozo séptico es un pozo en mampostería. Con todo el tema, digamos que tiene todo el tema hidrosanitario para que cumpla la norma, y pues también lo que les estoy diciendo, el diseño pues en este momento no lo recuerdo bien de qué dimensiones tenía, qué profundidades, pero se los puedo compartir porque pues estos diseños los hizo la Secretaría de Hábitat y ellos a bien tuvieron de entregárselos al municipio para poder desarrollar digamos que este proyecto. Entonces yo se los comparto para que ustedes los tengan ahí. Si quieren incluso les puedo compartir el de la vivienda y el del pozo séptico, que también les sirve a ustedes como para que hagan una veeduría ya en el momento que nosotros iniciemos construcción. Y me hizo falta también otra pregunta, el tema de la construcción. En este momento pues ya se cerró y llegamos a la última fase, que era la de la visita técnica. Ahorita ya iniciamos en el proceso y, como les decía dentro de la presentación, actualización de presupuesto. Una vez tengamos la actualización del presupuesto, ya iniciamos con todo el proceso de construcción de estudios previos, análisis del sector, todo lo correspondiente para iniciar la etapa precontractual. Y ya posterior la etapa contractual y ya la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que se pretende? Que se entreguen dentro de esta misma administración. Por lo menos esas 3 viviendas se entreguen dentro de esta misma administración. Muchas gracias. Bueno, referente al tema de la titularidad en el municipio de Boyacá, creo que es importante aclarar que desde el momento en que comenzó la administración municipal 2024-2027 se tuvo el propósito de organizar una meta que estableciera el saneamiento titular de las propiedades en el municipio. Esto debido a que en varias de las mesas de participación era una constante, más en la zona rural que en la zona urbana, pero a lo largo de la administración hemos evidenciado muchas más cosas, y es que el tema de las cuotas partes es algo que se está convirtiendo en un conflicto para todos estos procesos de titularidad, y es importante aclararlo. Con ese panorama de las cuotas partes, nosotros como administración municipal nos enfocamos en establecer una comunicación mucho más directa con entidades de orden departamental y nacional para organizar una estrategia que funcionara y saneara en parte esta problemática. Una de esas es que nosotros hemos estado constantemente junto con la Notaría Única del Círculo de Boyacá haciendo constantemente revisiones, no solo en la zona rural, sino también en la zona urbana y en todos los procesos de licenciamiento que se han venido desarrollando en el municipio. Entonces esto también es importante porque no solo tenemos una apreciación técnica,
sino que también tenemos una postura jurídica frente a cómo son los procesos en los que se dan las cuotas partes. Y es importante también resaltar que la venta del porcentaje no es ilegal. ¿Sí? La venta no es ilegal. O sea, ellos pueden hacer uso y goce de su propiedad y dividirla en cuantas partes quieran, pero en porcentajes escritos. ¿Dónde se presenta la ilegalidad o la irregularidad? Cuando se vuelve un tema de fraccionamiento de esas propiedades, donde las personas dicen, no, es que esta parte del 100% es la que me compete a mí y la vuelvo material. Es ahí donde digamos que la jurisprudencia nacional no ha avanzado y pues nosotros obviamente haciendo o acogiéndonos a esa normativa tenemos esas limitaciones. Quisiéramos poder aclararlas en muchos de los casos, pero lastimosamente digamos que en nuestros procesos esa limitante debe ser un tema de agendamiento en el Congreso de la República, más no en las administraciones territoriales, o sea, en las administraciones locales. Debe ser un tema de discusión. Bien lo decía el concejal Luis, pues esto debe ser también un tema, por ejemplo, con entidades que regulan la tierra, por ejemplo, la Agencia Nacional, donde se tomen esas decisiones. Creo que le han dado más prioridad a otras regiones y a otros departamentos en restitución de tierras, pero por ejemplo, para la UAF ya se han establecido parámetros técnicos, se han establecido digamos que ciertas acotaciones de inclinaciones, formas, geografía, que posiblemente se pueden resolver en la siguiente actualización del esquema de ordenamiento, pero esto no resuelve en esencia la titularidad, y es algo que se evidenció a lo largo de esta administración municipal. ¿Qué sí hemos logrado nosotros? Hemos logrado junto a la Secretaría de Hábitat y Vivienda y a la Secretaría de Gobierno generar parámetros claros de qué es lo que se puede postular por parte del municipio para atender a las metas que nosotros tenemos en el plan de desarrollo, y esa posiblemente es la meta de mejoramientos. En este momento nosotros estamos haciendo toda el envío de la información a la Secretaría de Hábitat para posibilitar los mejoramientos de un número significativo de viviendas en el municipio. A grandes rasgos digamos que ese es el proceso que hemos generado. Todas las oportunidades que tenemos de socializar esta información en el territorio lo hemos hecho en varias mesas que se han presentado solicitadas por la misma comunidad. Se ha venido a atender estas mismas inquietudes. Cada vez que las personas vienen a hacer las consultas de manera presencial a la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se atienden por parte del grupo técnico que está, pues digamos que con toda la disposición de aclarar cuáles son las situaciones que tienen ellos para una posible, para un posible permiso o una posible licencia emitida por parte de la Secretaría. Y adicionalmente siempre usamos de muy buena forma el recurso del derecho de petición para responder de fondo las inquietudes que tienen las personas frente a estos procesos de titularidad, y así no dejar digamos que de manera ambigua o de manera verbal o a entendimiento de la persona si puede hacer estos procesos con cuotas partes. ¿Qué nos pasó en este proceso de la postulación de las viviendas? Ustedes pudieron evidenciar que un número significativo de postulados tenían cuotas partes, con lo cual la opción más sana no era que no se postularan o que desistieran de la postulación, sino que tuvieran la aprobación de las otras personas que también eran titulares de esa propiedad. Lastimosamente, pues digamos que ninguna de las personas que tenía esta situación de subsanación y se quedó en esos términos. Es difícil porque al aceptarle a otra persona que puede construir o al permitirle, pues se niega
se niega a hacer la construcción para él mismo. Entonces, digamos que eso también es una situación que deben conversar ellos, y es la situación que se está presentando no solo aquí en el municipio, sino a nivel nacional. Ahí digamos que están las imágenes de algunas visitas que se hicieron por parte de la Secretaría de Planeación, la Dirección de Urbanismo, ya en el proceso, digamos, de ejecución de estas viviendas. También más adelante, señora María Inés, vemos el pozo séptico. Ahí en esa. Ahí vemos pues el pozo séptico. Vamos que ahí se ve, es un pozo séptico, pues como les decía anteriormente, en mampostería, con todo el tema pues ese es el pozo séptico. Vemos que ahí funciona todo el tema pues técnico para que pues tenga el tema de las bacterias para la disposición, o mejor para la desintegración de las diferentes organismos que pueden llegar a afectar el suelo. Entonces pues digamos que ahí lo evidenciamos cómo funciona pues este sistema que funciona por reboce. Ahí pues estamos haciendo nosotros el seguimiento. Esa es del Chilcal, porque hay platanito por ahí. De candela, sí. Entonces pues ahí están, digamos que en cada uno del proceso constructivo. Esa es en Roble Hueco. Pues la verdad es un proceso bastante bonito, sobre todo el tema de la entrega. No me acuerdo por qué me vuelvo. Es muy bonito el tema de poder entregar esta solución a las familias, y además que es una construcción bien chévere, bien diseñada, bien construida, y pues no es la típica casa que se entrega de interés prioritario, que es con lo más básico, sino se le quiso dar un alcance mayor. Se entregó pues, como ustedes pueden ver, con los pisos, la poceta, un salpicadero, las puertas internas, la puerta externa, el baño totalmente funcional. Lo único que quedó ahí para el propietario fue el tema de la división, pero el resto todo. Vemos que eso fue el proceso pues que se entregó en el año 2024. Bueno, muchas gracias a la administración. Abrimos el punto de conclusiones, honorables concejales. Tiene la palabra el concejal ponente, concejal Alirio. Como conclusión de ese proyecto y de los campesinos, es que los campesinos merecen y deben tener una vivienda digna. Hay muchos que viven prácticamente lo que llamamos cambuches, y se les presenta ahora ese inconveniente por derecho de cota. Y lo que dicen ustedes, porque hay varios herederos y ninguno da el poder para construir, entonces ahí se quedó el proceso. Pero habrá que mirar alguna solución, porque si se acaban los campesinos, se acaba el alimento para la ciudad. Perdón. Entonces, a los campesinos que te quedan todavía y que quieren seguir en los campos, hay que ayudarles a que tengan una vida digna, una vivienda digna, con todos sus servicios, sus vías, sus viviendas, y no dejar que esto no es una tradición, esto es una historia de vida, se acabe. Esa es mi conclusión. Gracias, presidente. Concejal Luis. Gracias, señor presidente. Sí, la conclusión es muy clara. Hay que buscarle la solución y ojalá colocarlo en tiempos,
porque si la gente piensa hacia adelante buscar un beneficio y fracciona la tierra, tal vez a los que lo hicieron en una forma sin querer, que fraccionaron la tierra, o los padres, ya hoy son abuelos ellos mismos también, y los abuelos les dejaron a ellos, a esa gente hay que ayudarle con la titulación de predios. Ojalá que salga una norma o se cree donde estos derechos de cuotas que sean mayores a 10, 15 años, pues que tengan esa opción. Porque hoy la gente busca también fraccionar es por tener beneficios. Y por eso es que el gobierno les ha trancado esa situación de dar beneficios a los que tienen derecho de cuota. Entonces, ojalá que esa titulación se logre en algún momento. Porque seguramente estos programas van a seguir en el tiempo. El otro cuatrenio se va a hacer lo mismo. Ya nos quedan 3, en la próxima no tendremos nada. Entonces, si no se resuelve la situación de titulación de predios, no se va a hacer nada. ¿Para qué traen esos proyectos acá? Hay unos proyectos, hay unos otros que de pronto hay que ayudar a resolver, que es la titulación por sana posesión, que es muy diferente al derecho de cuota. Es cuando usted compra el terreno y no le pueden hacer la escritura porque el señor ya no existe, o porque le vendió y el otro tampoco aceptó que era derecho de cuota, sino quería le prometió que era una escritura limpia, y resulta que no. Pero el municipio si puede hacer esta titulación por sana posesión, sería bueno ayudarle. Eso tiene un costo si yo lo hago individual, pero si lo quiero hacer, si el municipio le ayuda, eso se puede. Pero entonces que el municipio pudiese lanzar un proyecto de esos, legalización de predios por sana posesión, que es muy diferente a la zona por derecho de cuotas. Es lo que tenía que decir con respecto a esta reunión. Concejal Libardo. Gracias, presidente. Sí, un agradecimiento a nuestros secretarios y al concejal Alirio, concejal citante. Sí, pues desafortunadamente en el informe que nos dieron, pues se querían pues tener más familias, ¿no? Pero ya ahí sí, como se dice, se sale de las manos tanto administrativo como consejo, incluso la misma comunidad. Qué bueno que estos proyectos pues en próximas administraciones pues sigan estando en las metas, no se sigan dejando de hacer. La zona rural necesita mucho apoyo. Ojalá que este presupuesto pues que no se pudo invertir pues siga quedando como ahí, ¿no? Ojalá no se pierda, porque me imagino que eso ya se va del municipio. Qué bueno también que en estos proyectos, que en caso tal que no se pudieran hacer en la zona rural, pues hacerlo al menos en la zona urbana para mejoras de vivienda, que la zona urbana también necesita mucho. Hay muchos barrios que necesitan, muchas familias que realmente necesitan estas ayudas. Esa sí sería como mi intervención, presidente. Honorable concejal Jorge Gutiérrez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. No leí anteriormente, pero para conclusiones yo creo que si la ley y la norma lo permite, para que este gobierno de Plan Boyacá para todos, vigencia 24-2027, todavía le queda año y medio, para, si fuera posible, si la ley lo permite, realizar una nueva convocatoria, pero antes, como lo han venido haciendo, acercarse en esas comunidades que viven en el sector rural y mirar cómo se puede iniciar esos procesos. Yo sé que lo han dicho, pero abrir nuevamente la convocatoria ya con la posibilidad de tener nuevos beneficiarios,
ya debido al apoyo que ha venido brindando la administración, que puedan postularse, porque yo creería que más que una postulación, más que un cumplimiento de una meta en un plan de desarrollo, yo creería que los que hemos logrado de alguna u otra manera tener casa propia, yo creo que es el sueño ideal de todo hogar. Esas son como la tranquilidad que le pueden dar los padres a los hijos, o que le podemos dar nosotros como padres a nuestros hijos, de que tienen un techo, y que si algún día, como Dios lo sabe, tenemos que partir, ellos van a quedar ahí y no como arrendatarios en algún sitio. Esa es una labor y una meta muy bonita que tiene esta administración en su plan de desarrollo. Y abrir nuevamente en convocatoria, como le digo, buscando, recorriendo más hacia fondo, buscando más soluciones, más posibilidades, como que investigando dentro de la ley qué permite para que ese campesino, ese habitante en la zona rural pueda tener una vivienda. Sabemos que el tema de cuotas, pero lo que le decía ahorita el concejal, el tema de posesión, mirar como todas esas alternativas que tienen y esa posibilidad que vuelvo y digo que yo creería que todos los que hemos logrado una vivienda, eso es muy bonito cuando uno se pasa a su vivienda, eso es una sensación tan chévere, yo creo que usted lo han vivido en carne propia muchas veces, y van y se acuestan con esa satisfacción del deber cumplido. Yo creería que, por eso dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, y es que ustedes desde la administración puedan seguir dando. Esa es como mi conclusión, señor vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal Jorge. Nuevamente tiene la presidencia. Terminado el punto de concejal John, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues en las preguntas no hice pregunta, estará revisando temas. Lo que estamos viendo en los concejales es ver a futuro. En este momento ya estamos ya casi terminando esta administración, viendo también a futuro de que algunos de nosotros también queremos seguir en estos temas, pues también viabilizar cuando a futuro, ahorita lo expuso el honorable concejal Jorge, pero yo les pongo a futuro. Vemos toda esta viabilidad que está pasando en nuestras zonas rurales, pero también veía que una persona no fue viable porque estaba en área protegida, pero también podemos mirar más adelante y a futuro un subsidio de mejoramiento de vivienda, porque creo que también puede impactar, porque una persona dejó de tomarlo por el hecho de estar en área protegida y era un subsidio de construcción en sitio y es una construcción nueva, perdón. Pero si vemos un subsidio de mejoramiento de vivienda, lo leía, que es posible bajo condiciones estrictas. Entonces eso es también dejarlo a la mesa y poderlo viabilizar, porque también tenemos áreas protegidas en el municipio. Entonces, honorables concejales, esto no es solo de hoy, eso es un proceso de mañana, de pasado mañana y a futuro, porque es impactarle a la comunidad y también que es un espacio, un territorio grande de Boyacá que es rural. Muchas gracias, señor presidente. Terminado el punto de conclusiones, damos por terminado este punto. Muchas gracias a la administración municipal por asistir. Nosotros continuaremos con la sesión. Si gusta pueden retirarse, muy amables, o si gustan permanecer dentro del recinto. Siguiente punto. Agotado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias a las personas que nos siguieron por las redes sociales. Siendo las 7:21, damos por terminada la sesión de hoy, 27 de mayo. Le cito el día de mañana, 7 de la mañana. Muchas gracias a todos. Buenas noches.